Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es tu casa, esta es mi casa, pero sobre todo, esta es la casa de Dios. Te quiero dar la bienvenida a este podcast. En este día tenemos una entrevista con David Palacios que está súper brutal. Vaya, te quiero invitar a que te quedes y participes de toda la entrevista. Él nos va a estar hablando de su testimonio, de cuándo el Señor lo llamó, de cómo comenzó a crear contenido en las redes sociales y algunas otras cositas de importancia para él, un joven que está haciendo un trabajo muy, muy lindo en las redes sociales, así que te invito a que te quedes. También, si no lo has hecho, te invito a que visites el video reacción que le hicimos a la nueva canción de Redimido, Barras sin Barreras, lo que él también la ha denominado como su rap Redimido 3. Está la canción súper, súper dura, así que aquí te dejamos un link para que puedas ir a revisarlo si la música urbana cristiana te interesa. Y bueno, ya sin más, te dejamos con la entrevista de mi hermano David Palacios. Dios te bendiga. Bienvenidos amigos otra vez aquí a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, esta es la casa de Dios. Hoy tenemos con nosotros un amigo, un invitado muy, muy especial. Y su nombre es David Palacios y lo puedes conocer en las redes sociales como de Loco por Fe. David, saluda un momento ahí a Así la, es. a la gente. Buenas chicos, bendiciones para todos y gracias a ti Jay por tenerme aquí, bro, y es un placer estar aquí en tu plataforma más que nada y pues poder bendecir a otras personas, obviamente en el nombre de Jesús, siempre y cuando todo sea para glorificarlo a Él. Y gracias, brother. Amén, estoy 100% de acuerdo contigo. Te encontré en TikTok, nos cruzamos por TikTok hace rato, ya hace como un año, ¿no? Más o menos creo. Yo creo que sí, ya tiene, no el ¿Menos? año, sino ¿Como 6 o 7 meses? no, 7 meses, por ahí. Exacto, sí. Nos cruzamos en TikTok y te seguí, me seguiste, me gustó mucho el contenido que tenías, pero, y hablamos incluso de hacer un podcast, una grabación, pero al final tú sabes que uno se enreda con tantas cosas, pero Claro, bueno, aquí estamos. sí, claro. Te agrego que yo primero te empecé a seguir a ti porque yo te conocí primero. Ah, bueno, pero no importa. El que yo empecé a seguir a Jesús primero. Así que con tal de que sigamos a Jesús, lo demás no importa. Óyeme, David, bueno, déjame preguntarte primero, ¿tú vives ¿en dónde es que tú vives? ¿En México? Soy de México, Ok, Tijuana, ok. pero ahorita radico en Estados Oh, Unidos. ok, perfecto, no hay problema. Sí, porque había visto algo de México, pensé que vivías. Ok, no hay problema, perfecto. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te inspiró para abrir tus redes? Compartes unos mensajes súper lindos. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer eso? Bueno, vamos a empezar con cuándo Claro. empezaste. ¿Cuándo partiste a hacer mensajes en las redes sociales? Vamos a empezar por ahí. Pues, en verdad que todo eso tiene un gran testimonio, ¿verdad? Tiene un largo proceso y todo eso, pero la No hay, fecha no hay exacta no apuro, recuerdo. no hay apuro. Ajá, Cuenta lo no, que tranquilo, quieras. tranquilo, gracias, brother. Me acuerdo que fue como por el mes de junio, sí, en junio, que fue cuando después de yo bautizarme junto con mi hermana, después fue cuando empecé a abrir lo que es mis redes sociales, pero pues al principio como, al menos yo, que era influencer, pero de videojuegos, hacía stream en Et- Twitch y todo eso, para mí Esto era es, como, esto es junio del año pasado. sí, del Oh, año wow. pasado, Ok. Ok. del año pasado. Vamos a regresar ahí, ¿verdad? Pero entonces me dijiste que eras influencer y streamer. ¿Desde cuándo Ajá. empezaste a trabajar en las redes? ¿Desde cuándo abriste tu cuenta? ¿Desde De, cuándo empezaste el proceso? de Y YouTube. vamos a llegar a la iglesia después. Ok. Eh, Creo que yo comencé, si no mal recuerdo, como por el 2021. Ok. 2021 o no, 2020, perdón, 2020. ¿Y En 2020 fue por qué cuando plataforma era Twitch? ¿Era YouTube? ¿Por dónde era era YouTube. principalmente? Ok. Primero era YouTube. Primero era YouTube porque empezaba a hacer los videos, hacía de comedia, videojuegos, entre comillas, ¿verdad? pero, pero ahí fue donde yo comencé, pues, Ok.
como por el 2020 a hacer videos de videojuegos en YouTube. Ok. Entonces me dices que empezaste en el 2020, ¿verdad? ¿Y estuviste haciendo videos hasta el año pasado constantemente o era algo que lo hacías a veces? Era algo que hacía en veces Ok. porque muchas veces no miraba procesos. Ya. Después cuando hacía de vez en cuando, si te soy sincero, creo que hacía video cada mes o algo así porque era algo que no tenía mucha chance de hacer. Entiendo. Y sobre todo porque había cambiado la idea de lo que muchos youtubers hacían, que se iban a Twitch y de los streams sacaban los videos para YouTube. Ok. Entonces yo agarré esa idea y de ahí era cuando empezaba a hacer video y todo eso. Te metías a Twitch y después pues, del stream lo tirabas para YouTube. ajá, Ok, exactamente. ok. La recopilación del stream lo tiraba para YouTube. Ok. Y así. No hay problema. ¿Quién eres en ese tiempo, verdad? ¿Quiénes eran los gamers que más seguías? ¿Quién es Ninja? ¿A quién seguías? Ah, sé un poquito, Pues a sé un Ninja, poquito. no. Ya. ¿Eh? Sé un poquito, no sé mucho, pero sé un poquito. Claro, no, tranquilo. Ok, Pues a Ninja todos lo conocen, pero pues yo no lo miraba tanto porque pues se me dificulta un poco el inglés, ¿verdad? ok. Pero los que de verdad yo seguía bastante en aquel entonces era un youtuber que se llamaba Misa Sinfonía, Ok, uno que se llamaba Barca Gamer y entre otros, pero ok. esos eran los más Lo más frecuentes. Ok, no hay problema. Ajá. Me contaste Ya. entonces que el año pasado tuviste una experiencia. ¿Fue el año pasado donde le entregaste tu vida a Jesús o ya tú habías conocido a Jesús antes? Sabía de él, pero no lo conocía, Ok, que es cosas distintas. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo fue cuando tenía 19 años, creo que sí era así, hace 2 años. y Hace 2 años yo le cuando entregué me mi vida a dices Cristo. que sabías de él, es porque en tu casa, tu familia te llevaba a la iglesia, eran cristianos o no era por tu casa. Cuando yo estaba en Tijuana, yo comencé a ir a mí me empezaron a llevar a la iglesia por, no me acuerdo si un año, no me acuerdo. El chiste es que empecé a ir a la iglesia cristiana y todo eso y pues fue cuando empecé a saber un poco más de que, existe un Dios, ¿verdad? Porque yo antes era ni católico, pero iba a la iglesia católica. Ok, Entonces, de ahí, por medio de mi madrastra, nos empezaron a llevar a mí y a mi hermana a la iglesia cristiana y pues comenzamos a conocer un poquito de Dios y todo eso, pero no despertaba en mí el deseo de buscarlo de corazón, pues. ok. ¿Qué es lo que sucede el año pasado? ¿Qué situaciones hubieron alrededor de ese encuentro, esa experiencia que tuviste con Jesús el año pasado? En verdad que yo lo llamo como que Dios tuvo que tratar conmigo apretando las tuercas, porque te voy a contar un pequeño testimonio. Claro, Yo tranquilo. desde que, yo desde que estoy aquí, yo pudiera estar viendo cualquier cosa, pudiera estar haciendo videojuegos, pudiera estar trabajando y todo eso, pero a mí la verdad siempre me llegaron visiones de que yo me miraba predicando. Y era algo que yo no entendía porque decía yo, ¿cómo yo voy a estar predicando sobre Dios o sobre todo, por qué me tendría que usar a mí si soy un bueno para nada en aquel entonces, ¿verdad? Pero no era constantemente, pero de vez en cuando siempre se me venían visiones y sueños de que yo estaba predicando. Y eso es lo que yo llamo que Dios ya me estaba llamando a mí. Ok, Pero en aquel entonces lo que yo estaba sucediendo es que yo estaba sumergida en el pecado. Entonces Dios en aquel entonces tuvo que remover muchas personas que influenciaban demasiado en mi vida y que me hacían mantenerme en mi línea de pecado. ok, Entonces, cuando Dios me quita a esas personas, obviamente a mí me quiebra. A mí me quiebra. claro, En aquel entonces, pues perdí mi ex relación, por así claro. decirlo. Ok, Había perdido trabajo. Creo que no me había salido de la escuela también. ok. Y sobre todo también estaba teniendo bastantes dificultades y problemas familiares en mi Oh, casa, pues. wow. Entonces todo eso me Toda la estuvo misma vez. abrumando. Y toda la misma vez. Sí, toda la misma vez, Ok, exactamente, toda la misma vez. Entonces para mí fue como que, ok, ya no puedo yo, Señor, te dejo todo en tus manos.
Y a tiempo atrás ya empezaba a ir a la iglesia aquí, pero me acuerdo que mi pastora, cuando estaba embarazada, nos contó un pequeño testimonio de que cuando ella se había hecho la prueba de embarazo, Ok. ella para confirmar su embarazo, oró primero, y no es algo que recomiendo a muchas personas, pero ella nos contó que ella abrió la Biblia al azar porque ella había le había pedido confirmación de parte de Dios. Sí. Entonces, cuando ella abre la Biblia al azar, ella ve el versículo, creo que era en Jeremías, que decía, porque antes de ponerte en el vientre de tu madre ya te había escogido. Entonces, ese versículo lo leyó a mi pastora y pues fue la confirmación de Dios de que ella había tenido un bebé. A Ok. día de hoy ya nació. Wow, qué lindo. Y Qué lindo eso. en aquel entonces, cuando yo ya estaba en aquella atmósfera de maldad, me acordé yo de ese pequeño testimonio y Biblias que me habían dado en iglesias anteriores Sí. estaban llenas de polvo, estaban destrozadas, Wow. estaban de verdad escondidas. No la leías. Entonces ya estaba yo llorando y lo único que hice fue agarrar las Biblias que estaban empolvadas y oré y le dije, Señor, yo quiero de verdad sentir que soy tu hijo Ah, qué y lindo. que tengo una oportunidad contigo porque yo de verdad ya no puedo. Qué lindo eso. Entonces me acuerdo de cerrar los ojos, abrir la Biblia al azar y me acuerdo bien que salió en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios siempre se menciona hijo mío, hijo Ajá. mío, hijo mío. Entonces, cuando yo empecé a leer, hijo mío, apártate de las malas influencias, apártate de sus calamidades, apártate de todo eso, para mí fue unas palabras directo al corazón, de que mi primera respuesta de parte de Dios directamente de la Biblia, pues. Wow. Entonces, ya cuando pasó eso, al siguiente día, yo me acuerdo que a mí nunca me gustó leer, nunca me gustó agarrar una mochila, escribir o algo así. Y en el día siguiente yo me levanté y fui a comprar literal mochilas, lápices y me fui a comprar una Biblia y cuadernos y a aprender de quién me habló. Ok. Y decía, ¿cómo es que de verdad existe? Sí, todo eso, pues. Y Es bastante todavía, te pero. empezaste a introducir Ajá, en el mundo de la Biblia. exacto, Qué con lindo. Dios. Wow, qué Empecé a lindo. tener una relación Tú desde que sabes, tuve esa experiencia. a mí me pasó algo interesante, ¿verdad? En lo que estabas contando del testimonio que tuviste fue la pastora de la confirmación, ¿verdad? Ajá, Ha pasado algo bien interesante ajá, porque yo, cuando le entregué mi vida a Cristo, tenía una novia y yo tuve un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño, eh, yo sentí que Dios me habla. Y, dame un segundito, disculpa, espera. Entonces tuve un sueño, tenía 19 años, le había entregado mi vida a Cristo y tenía una novia. Y en ese sueño siento que Dios me habló y me dice, escuché estas palabras en el sueño. Eh, me dice el nombre de la muchacha que era mi novia y me pregunta si ella no es miembro de mi iglesia. Así me preguntó. Y yo respondí que sí. Y entonces me dice, esa voz me dice, entonces, ¿por qué tanto beso y tanto abrazo? Wow. Y yo me quedé así como que, wow, porque no, ¿sabes? Qué sé yo, el beso, o de muestras de cariño, qué sé yo, pues la Biblia no considera eso como fornicación o como adulterio, ¿sabes? La Biblia no lo considera. Pero, ¿sabes que no, la Biblia también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Y cuando empiezas a tener demasiado contacto físico, es natural y es normal, ¿verdad? Que tú te enamores de una muchacha y que la quieras estar con ella. Eso es lo natural. sí, Entonces, claro, sí, sí, entonces, si empiezas a tener esos roces y esos contactos físicos, eso te va llevando cada vez más allá hasta que terminas en un problema ya, tremendo. Y exacto. yo no quería, no, yo decía, eso es mi imaginación. Decía, Wow, eso es mi imaginación. Y entonces dije, Señor, te voy a pedir una confirmación para ver si eso era mi imaginación o si eso era
era tú que me hablaste, ¿verdad? Y esto me pasó literal. De 19 años tenía, me acuesto a dormir otra vez. Y cuando me acuesto a dormir otra vez, siento que estoy en el sueño, estoy como en una mesa, pero era algo gigante, ¿verdad? Y delante de mí había como un pergamino grande, con letras de oro. No sé bien todo lo que decía, pero decían letras grandes, decía confirmación del tema del beso o del asunto del beso. Así, No. así lo decía. Y entonces, y decía muchas cosas que no me acuerdo, que si en el mundo hay un espíritu de adulterio y fornicación muy fuerte y no sé qué. Hay muchas cosas que no recuerdo, ¿verdad? Wow. Y me desperté con eso. Pero todavía no quería creerlo. Todavía no quería, porque tú sabes No, que tú te empiezas a tratar de convencer. Cuando tú no quieres aceptar la claro. voluntad de Dios, tú te empiezas a tratar de convencer a ti mismo. Entonces dije, no, eso no puede ser verdad. Entonces, mira lo que hice. Dije, voy a hablar con mi mamá. Voy a hablar con mi mamá y porque, tú sabes, yo decía, mi mamá me va a decir, no, esos son, según yo, ¿verdad? Me va a decir, eso son cosas tuyas. Pero mira, no le dije, mira qué descarado. Dije, voy a hablar con mi mamá, pero no le dije a mi mamá lo de la confirmación. Nada más le dije el Ah, primer sueño. Y voy a hablar con mi mamá. Y dije, Señor, voy a hablar con mi mamá. Lo que mi mamá me diga, eso voy a hacer. Claro, pues yo pensando que mi mamá eso. me iba a decir, no, hijo, solo ten cuidado y qué sé yo. Ok. Voy a hablar con mi mamá. Mi Ajá, mamá me dice, ah, no, si tuviste ese sueño, tienes que tener mucho cuidado, tienes que hacer lo que Dios te dijo. Ah, qué difícil. claro. De ahí Es- David, de ahí en adelante comenzó un martirio y un calvario tremendo porque yo no quería hacerle caso a la voz de Dios, pero tuve que hacerle caso y fue muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, Exacto. que estoy de acuerdo contigo de que Dios no es un genio de complacer deseos. O Exacto. sea, Dios no está aquí para que nosotros, a ver Dios, si eres de verdad, saca una nube. No, 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 Dios no es un juguete. Ah, sí, Pero claro. si tú sientes en tu corazón el deseo de pedirle a Dios que te hable, de pedirle a Dios que te Mm, confirme algo, pídeselo con fe. exacto. Si Él está en su voluntad, lo va a hacer. Y si no está en su voluntad, no lo va a hacer. Y te repito, Dios no es un juguete o Dios no es Amazon, ¿verdad? Dios no es Amazon. Tú quieres algo que te llegue la semana que viene, pídeselo a Amazon. Dios no es Amazon. Pero bueno, Claro. entonces, ok, te quería, entonces, regresando a tu experiencia. Entonces, el 2021, no, el año pasado fue, ¿verdad? Lo estabas contando, que tuviste esa Sí. experiencia. Entonces, el año pasado Ajá. tienes esa experiencia de que necesitas a Dios, empiezas a leer su palabra, todo lo que veías en su palabra te hablaba de que tú eras su hijo, regresas a una Ajá. relación o buscas tener, no sé si habías tenido una relación con Dios antes, pero buscas tener una relación con Dios. ¿Y cómo fue entonces de ahí el proceso de tu bautismo? ¿Cómo fue eso? Ah, ok. El proceso de mi bautismo fue cuando volví a ver a mi hermana después de como que yo creo como después de 2 años, por así decirlo. Am, Resulta que ¿en qué fecha fue cuando miré a mi hermana, la verdad? Es que ya tiene muchísimo todo lo que sucedió porque todo fue en el mismo año, creo, si no mal recuerdo, fue el año pasado Ok, que yo volví a ver a mi hermana. eh, Fue como en el testimonio que te cuento de lo que claro. pasó de cuando yo me entregué por completo, fue por enero o febrero, Ok, ok, creo que fue en enero. ok, Entonces, pasa a de mayo a junio, ok. ok, De mayo mi hermana vuelve a venir después de 2 años que no la había visto. ok. Entonces, mi hermana y yo, como siempre hemos crecido tanto y obviamente este encuentro fue demasiado especial, Se puede, este, se puede preguntar por qué estaban separados. Si no se puede, no hay problema. claro, Ok, por el hecho de que eh, el contexto está así, mi papá ok, y mi mamá se separaron nuevamente, entonces mi papá está con mi madrastra ok, ok. y mi mamá está en Tijuana, entonces Ok, yo me vine con mi papá ya. y mi hermana se Mira, quedó. ok, y no tienes que hablar de cosas que no, ¿sabes? O sea, no te sientas incómodo. Si hay algo que No, no. tranquilo. Ok, ok, está bien. Ok, no hay No, problema. no, yo Entonces, me siento
muy extrovertido, bro, tranquilo. Ah, ok. Ok, está bien. Hay que decirte al revés. Oye, ya, no hables más. Ok. No, David, no, mentira. Estoy jugando. Ok, David. Tranquilo, Entonces, bro. vuelves a ver a tu hermana, ¿verdad? Ok. Sí. Regresa mi hermana. Entonces, para junio había un evento. Me acuerdo que era junio 22, que el evento se llamaba Together 22, que es un evento donde vienen varios artistas hispanos, cristianos, obviamente, a hacer una adoración, artistas americanos y speakers de México y de América, Ok. de aquí a Estados Unidos. Entonces, mi hermana y yo decidimos ir. Entonces, en ese mismo evento, pues nos tocó demasiado fuerte el mensaje, la adoración. Mi hermana y yo experimentamos cosas juntos que yo nunca había experimentado. Por Qué ejemplo, yo lindo. experimenté el Espíritu Santo por primera vez Oh, qué ahí, lindo. Wow. Ok. en ese. Y mi hermana y yo me acuerdo que nos hincamos, lloramos tanto y todo eso. Ya. Y mi hermana tampoco se había bautizado. Entonces, cuando después de todo lo que sucede, recuerdo que había una señora que estaba como recolectando a los jóvenes Ok. para bautizarlos. Entonces me acuerdo que esta señora llega bien entusiasmada, como que, chicos, Ok. se quieren bautizar. Y no me acuerdo qué más me decía, pero el chiste es que mi hermana y yo nos quedamos viendo y fue como que, oh my God, esto Wow. es como de parte de, ¿verdad? Wow. Entonces, para no hacerlo tan larga, mi No, hermana y yo, tranquilo, no. Hazlo lo largo que quieras, no hay problema. sí, ok, muy Sí. bien. Entonces ya, pues resulta que nos habla la señora, mi hermana y yo nos convencemos. Primero son de esas miradas de hermanos como de que uno se entiende como que vamos o no vamos, o qué rollo, qué hacemos. Entonces mi hermana y yo decidimos, ok, pues vamos. Pero mientras íbamos en el camino, mi hermana y yo íbamos agarrados de la mano, porque para ella y para mí agarrarnos de las manos es demasiado simbolismo en el aspecto de que ella y yo siempre hemos sido muy unidos. Desde que íbamos a la primaria juntos, al kinder juntos, a la secundaria juntos, siempre fuimos agarrados de la mano. Entonces, el irnos de la mano a nuestro bautizo fue como algo que reforzó nuestra, nuestra sangre, nuestra hermandad, nuestra relación. Y porque mientras íbamos de camino a la piscina para bautizarnos, íbamos llorando, íbamos pensando qué va Wow. a pasar, qué es lo que va a pasar. Wow. Entonces ya recuerdo que llegamos a la piscina y resulta que me bautiza a mí un tocayo mío que se llamaba David. Y ya primero ora por mí, pero las palabras que impactaron en mi vida fue de que él oró para que despertara el líder que había dentro de mí. Entonces ese fue el primer llamado de parte de Dios a hacer liderazgo. Entonces ya obviamente pasa todo el bautizo, y después cuando bautizan a mi hermana, a ella le oran para que sea adoradora, porque su voz es increíble, tiene una voz para adorar a Dios. Ok. Entonces, eso fue el bautizo. ¿Qué sentiste Ya cuando, después de eso, qué sentiste, disculpa que te interrumpa, pero qué sentiste claro, cuando el ministro, el hermano que te bautiza, qué sentiste cuando él te dice esas palabras? O cuando él dice, o esa oración de que Dios despierte el líder que hay dentro de ti. ¿Qué sentiste? ¿Estará hablando conmigo? ¿Qué sentiste? primero, sí, obviamente como es nuevo, era nuevo creyente en ese entonces, era como de que yo me imaginaba de esos lobos que tienen la manada y todo eso, pero o sea, eh, mi primera impresión de liderazgo fue como que, ¿por qué yo debería ser líder si siempre he estado escondido? Si siempre he sido el callado, si siempre he sido el introvertido. Sí, esas fueron mis primeras impresiones del por qué yo sería un líder. Entonces, eso fue lo que pensé cuando me llamaron a ser líder. Entiendo 100%. Bueno, te bautizas, tuviste esa experiencia, ese encuentro con Jesús, tienes ese encuentro con tu hermano otra vez y tienen esa experiencia juntos los dos. Entonces, ¿cómo comienzas ya una vez que tenías ese despertar, esa relación con Dios? ¿Cuándo es que te decides por empezar a hacer TikTok, a hacer Instagram? ¿Cómo sucede eso? Ok, esto ya obviamente es después del bautizo, literal, como unos,
creo que 4 días después o 3 días después de que nos bautizamos mi hermana y yo, porque esto ocurre cuando mi hermana ya se va. Mi hermana se va de regreso para Tijuana y yo me quedo solo. Yo literal, obviamente mis otros hermanitos también se fueron para San Diego en aquel entonces y yo me quedé solo. Entonces fue como un momento de ¿ahora qué? ¿O qué hago? Entonces recurrí a buscar de Dios y le dije al Señor, yo no sé lo que voy a hacer, pero quiero creer de corazón que esto viene de parte de ti, y si en verdad tú quieres que yo deje mis redes y te las entregue a ti, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque esto es algo que de verdad me costó mucho y es algo que te lo quiero entregar a ti. Entonces, cuando pasa eso, ya es cuando subo mi primer video predicando. Que, si te soy sincero, creo que ese video se pegó un poquito más que todos los videos que he hecho para YouTube. Qué lindo, gloria a Dios. Entonces, qué lindo. Entonces, cuando ocurre eso, fue como una confirmación de Dios. Fue como una confirmación de Dios de que Él quería que yo le entregara mis redes sociales y Claro. de que Él me había llamado para eso. Te entiendo. Eso. Te entiendo. Eso. No, te continúo. Y eso, Sabes que es bien difícil encontrar. Yo te dije antes de que empezáramos el podcast que trabajé varios años con la juventud. Y es difícil encontrar a veces en la iglesia jóvenes que quieran compartir el evangelio también a través de sus redes sociales. A veces les da vergüenza, o a veces sienten como que si lo hacen van a estar presionados. A veces yo le decía a alguno de los muchachos o de las muchachas, le decía, oye, tenemos una actividad o viene un evento, ¿por qué no usas tu red y invitas? Decía, no, es que muchos de los que me siguen no son cristianos y me siento raro. Entonces, te voy a decir algo que yo creo 100%. Primero, creo que eres un ejemplo muy, muy lindo y lo que Dios está haciendo contigo es precioso porque la persona que tú puedes alcanzar, yo no lo puedo alcanzar, otra persona no lo puede alcanzar, ¿ves? Entonces, Dios te está usando para alcanzar una persona que nadie más la puede alcanzar. Y segundo es que yo he experimentado en mi vida que cuando nosotros le entregamos a Dios lo que más queremos, lo que más amamos o lo que nos gusta hacer o lo que nos apasiona, yo he experimentado en mi vida que Dios lo toma y hace algo milagroso con eso, como el niño con los panes y los peces, ¿verdad? Dios lo toma y hace con eso algo que tú jamás nunca te habías imaginado. Es eso. Exacto. Me acuerdo de la historia en donde Jesús le llama a Pedro, lo llama pescador de hombres. Sí. En este caso, Pedro era pescador. Y Jesús, que le haya dicho pescador de hombres, significa que no le quitó el oficio, sino que ahora lo volvió a la dirección a él. Claro. Entonces, yo sentí que eso Dios hizo conmigo. No me quitó el sueño, simplemente lo que hizo fue cambiar de dirección hacia él. Pues. Qué lindo, qué importante eso. Tremendo mensaje que acabas de decir. Ok, entonces me estabas contando también que trabajas o que sirves en la iglesia en el multimedia, ¿verdad? Sirves como, ¿qué haces? ¿Sacas fotos? ¿Haces video? ¿Haces transmisión? Lo que es las fotografías y los videos, en eso yo sirvo. Y eso, a ver, no, tranquilo. No, sigue, sí. Digo, por la gracia de Dios, pues, ya estoy ahora sirviendo con mi líder, como también líder de jóvenes adolescentes también. Ok, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo? Pero ese es otro, ajá. No, sigue, sigue lo que estaba diciendo. Digo, siento que me salté bastante porque esto ha pasado reciente. No hay problema. Pero es algo a lo que también estoy sirviendo en mi iglesia, pues. Ok, qué lindo. Tú sabes que involucrarte y servir en la iglesia local es muy importante porque a veces las personas piensan que pueden ser cristianos solamente de redes sociales o de internet, ¿sabes?
y o que pueden existir como en una iglesia en el aire, que yo me congrego en el internet. Mira, la Biblia habla de congregarse físicamente. Es importante servir en tu iglesia local, estar conectado en tu iglesia local, tener lo que en inglés se llama la accountability, que en español creo que no sé, no sé si es responsabilidad compartida, no sé cómo se diría, pero es importante estar sometido a alguien. Eso es súper importante. Es importante tener que responderle a alguien, ¿sabes? Cuando tú cuando tú no tienes a nadie a quien responderle, ese modelo de cristianismo está raro. Siempre es importante tener a alguien a quien responderle, tener personas que delante de los cuales tenemos que ser responsables porque es el modelo bíblico. Entonces, muy lindo eso que estás involucrado en tu iglesia local y sigue involucrado en tu iglesia local porque no hay nada más lindo que eso. Ok, déjame preguntarte algo. Entonces, Claro. ¿cómo es que te involucras en el trabajo de las cámaras? ¿Siempre te gustó eso o fue algo que te pidieron que ayudaras y entraste a ayudar? ¿Cómo entraste a ese No, claro. ministerio? Es algo que me encanta, más que nada porque, bueno, como yo hacía videos para YouTube, ya estaba involucrado un poquito en eso, estaba aprendiendo. Pero mi padre es el que ha trabajado años en conseguir cámaras, porque él ha trabajado de la fotografía, gracias a Dios él nos ha mantenido de la fotografía y video. Entonces pasa que a mí me involucra en su trabajo. Claro. Entonces me dice, ven mijo, vamos a aprender. Empezaste a aprender el Entonces oficio. yo aprendo el aprendizaje y agarro lo que es, formo el talento. Ok, Formo el talento de poder utilizar las cámaras, cómo utilizar un gimbal, ok. todo eso. Entonces, Ok. cuando mi pastor ve eso y se entera de que yo conozco a hacer los videos y todo eso, pues él me ofrece involucrarme para poder subir lo que son videos, los reels, las fotografías y todo eso para la página Oye, de nuestra congregación. bravo para tu pastor. Bravo para tu pastor porque a veces las personas que a veces trabajamos en una posición de liderazgo no vemos, no vemos los dones de las personas. Y a veces en la Exacto. iglesia los únicos dones que se ven es el que canta o el que predica. Pero hay muchos otros dones, Exacto. hay muchos dones. Dios ha repartido muchos dones. Entonces, bravo a tu pastor por tener el ojo abierto y ver eso. Muy bonito. Mira, ok, te voy a hacer una pregunta nerd de cámara. Y a ver, tú me dices. Ok. Sony, Canon o Blackmagic. ¿La primera cuál me dijiste? Sony, Canon o Blackmagic. Brother, O las Blackmagic. me la pusiste demasiado difícil, brother. Demasiado difícil. Es que mira, tengo Sony que me encanta para tal cosa. Ok, Canon para tal cosa. ok. Pero la Blackmagic, ay mi madre, la Blackmagic es especial para cinematografía. ¿Verdad que sí? Que tira brother, unos videos muy bonitos. sí, bro. Mi papá y yo tenemos una camarota tanto así grande que literal son de las que se cargan así. Y te lo hace una fácil. chiquitilla. Te lo hace fácil. La Blackmagic te hace fácil la post edición. Sí, brother. Pero la que sí me encanta y la que sí me quedaría, creo que es la Sony, bro. Ok. La La Sony. Sony es como Creo que me gusta. la Sony es como un soldado de guerra. La Exacto. Sony aguanta lo que le pongan. Oye, y Claro, brother. ¿has llegado a utilizar la Leica? Yo nunca he usado Leica. La he leído, la he visto. Leica se llama, una cámara, tipo de cámara. ¿Nunca la has visto? No, nunca la he utilizado. Yo creo que Utilizamos lo que es la Fuji, Fuji, claro, Fuji. Blackmagic, Sí, Fuji. no, Leica, Esa. disculpa, Leica, digo Leica, estúpido. Sí. La Fuji, No, esa no. la Fuji, y tú sabes cuál, creo que Panasonic tiene una la GX7, creo que se llama. A ver, ¿será Panasonic? Lumix, Yo creo que sí, bro. la Lumix. 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 Sí tenemos. Sí, la Sí Lumix tenemos, Panasonic pero yo son no la muy he buenas. utilizado. Ah, ok. Pero también Sí la tenemos, pero yo no la he utilizado. me parece que la Lumix es bastante, yo creo que ellos la diseñaron como copiando un poquito a la Sony Alpha, pero me parece que se calienta más rápido que la Sony Alpha.
¿Es? Me parece que sí, me parece que... Pero no la he usado, pero no la he usado mucho. Está bien. Bueno, Ajá. vamos, ya No, vamos a pero salir de esa sección donde dejamos perdido a todo el... tranquilo, a to- de vez en cuando hace falta. Exactamente, exacto. Óyeme, y entonces cuéntame, ¿cómo encuentras tu inspiración para hacer, para hacer tus cortos en los Reels, en el YouTube, en el Instagram y en TikTok. TikTok? Y ahora en Shorts, ¿haces Shorts o nada más TikTok y Reels? Todavía no, pero hago Reels y TikTok. ¿De dónde sacas la inspiración? Porque tienes bastantes videos y no es fácil. Las personas no saben el trabajo que da. Y aparte de encontrar la inspiración para de lo que vas a decir en el video, después el trabajo de acomodar la cámara, de acomodar las luces, acomodar este. Entonces, ¿cómo Oh, encuentras tu inspiración para el contenido de los mensajes? pues la verdad mi inspiración entró desde que pues miré a mi pastor predicar, sobre todo a mi líder también, pero ¿qué más fue? Cuando después me hacen otra confirmación de parte de Dios, una Ok, persona, cre- creo yo que Dios puede utilizar a personas que no están entregadas a Él para decirte algo claro. inconscientemente, ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces yo había recibido palabra de una persona que admiro mucho, que no es mi tío, pero le digo tío, Ok. y me dice, chico, te veo, te veo como una voz, como tipo conferencista, como un predicador, no Wow. sé qué tienes, pero veo que algo tienes. Wow. Y en aquel entonces yo decía, esta persona no conoce de Dios, no, nada de eso, y Sí. yo lo tomé de corazón. Y sobre todo también me voy a saltar un poco a mi Claro. testimonio, Sí, claro. que me olvidó contarte No, que, tranquilo, cuéntame, no te preocupes. claro, gracias, bro, que parte de mi testimonio es cuando mi abuelo fallece. Oh, wow. Mi abuelo fallece, entonces yo le agarré un coraje a Dios. En aquel entonces no lo conocía, pero le agarré un coraje. Yo decía, Dios, ¿por qué te llevaste a mi abuelo? Él era mi papá, tan, tan, tan. Entonces me acuerdo que yo en el coraje saqué todo, lloré todo, dejé que todo pasara. Y entonces me relajé más y me acuerdo que le dije a Dios, creo que me pasó un poquito similar a lo tuyo cuando dijiste Mm, que necesitabas confirmación. ok. Yo le dije, Señor, eh, yo no alcancé a despedirme de mi abuelito. Entonces yo le decía, Señor, si de verdad existes, por favor déjame despedirme de mi abuelito. Entonces me acuerdo que para esto yo voy a dormirme y aparezco en una zona blanca. Le puse una pausa porque... Oh, a ver. Así le... Ok, David, tú sí me preguntabas que cuál era mi llamado. Yo siento un llamado muy fuerte de Dios de compartir lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? El testimonio de cómo Dios me llamó, de de que me fui de mi casa en la adolescencia, de que me fui para la calle, de que estuve mucho tiempo preso y de que estando preso no tenía mi vida de Cristo. O sea, ese es mi llamado, de que, por ejemplo, ¿verdad? Pues pequeñitos testimonios, por ejemplo, de que mi adolescencia la viví completamente perdida en lo que es toda la depravación sexual, inmoralidad y todas estas locuras. Pero a los 19 años le entregué mi vida a Cristo y de los 19 años a los 32 años que me casé, no tuve ni siquiera un beso con otra persona que no es mi esposa. Entonces, pues esas cosas son cosas que Dios ha hecho conmigo y que Él me llama a compartirlas con otras personas. Ahora, aparte de eso, yo creo 100% en la iglesia local, trabajo en mi iglesia local, ayudo en el ministerio de las transmisiones y lo que mi iglesia local me necesite, pues estoy ahí para servir. Pero eso es lo que yo siento el llamado de Dios de compartir mi testimonio. El Señor me ha dado varios talentos, uno de ellos es la poesía. Yo escribí un libro de poemas hace algunos años y comparto poemas en mi iglesia. A veces me han invitado a otras iglesias a compartir poemas. Estoy trabajando con un grupo independiente de alabanza. Le escribo alabanzas y grabamos videos a ¿Tienes veces. libros en venta de casualidad? Dime.
No te escuché. ¿Tienes algún libro en venta? ¿De casualidad? Sí, tengo un libro de poemas en venta en Amazon. Se llama La Jaula Dorada. Está en Amazon hace un par de añitos. Wow, Y es, lo voy a buscar. bueno, y yo voy a ver si se te puede regalar. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí. Y No, tranquilo, bro. y estoy trabajando en la historia de mi vida, que también lo quiero compartir para compartir mi testimonio con jóvenes y con personas que le puedan bendecir. Entonces, sí, mira, verdaderamente, David, yo soy una persona muy privada. A mí en realidad que no me interesa nada de esto. Pareciera que no, ¿verdad? Porque estoy siempre en las redes, estoy en Sí, sí, TikTok, estoy en todos lados. Pero a mí no me interesa, en realidad no me interesa mucho estar compartiendo mi vida. De hecho, yo hablo mucho en las redes, hablo de mi fe, hablo de las cosas, de los mensajes. Casi todos los mensajes que yo comparto son Dios me los dio para mí primero y después yo lo comparto más. Pero, exacto. pero tú vas a ver que muchas cosas yo no las estoy hablando, muchas cosas de mi vida, de mi familia, yo no las estoy hablando porque soy bien privado. ¿No? Eh, pero, pero siento ese llamado de Dios de estar aquí, de estar en las redes, de estar compartiendo ese mensaje. Tu Y testimonio. yo uso las redes nada más para eso. Si no fuera para compartir ese mensaje, yo creo que tendría las redes cerradas. ¿No? Porque no. Wow. Es que Entonces, sabes, realmente que alguien pueda compartir su testimonio es de valientes, porque no cualquiera tiene ese gran valor de poder decirle, ¿sabes qué? Yo pasé por esto. tú sabes Y, que yo y tu escribí un testimonio poema, sé que es demasiado duro. yo escribí un poema que dice, en una parte dice, un testimonio escondido es como una espada que nunca sale de su funda. No te confundas. Wow. Dice, porque David mató a un gigante, pero Goliat era su nombre. Entonces, Wow. no es lo mismo decir, eh, tuvo un problema, tuvo un pequeño problema, que Claro, decir, que confesar que veía pornografía escondidas. No es decir, no exacto. es lo mismo decir, tuvo una enfermedad, a decir, Dios me sanó de SIDA. Wow, brother. Entonces, ponerle el nombre, y para estos muchachos, miren, es muy importante esto. Es muy importante estar muy seguro en tu relación con Dios y es muy importante haber atravesado el problema para contar el testimonio, porque el testimonio es siempre una historia de un problema atravesado. Eso es el testimonio. Entonces, no puedes tener testimonio de algo que no te ha pasado, ¿sabes? Entonces, pero tu testimonio ayuda a muchas personas. Y en la Biblia vemos historias, por ejemplo, Simón el leproso. ¿A quién le gusta llamarse Simón el leproso? La lepra No, pues no. es símbolo de muerte, la lepra es símbolo de deshonra. Rahab la ramera. ¿A quién le gusta llamarse la ramera? Entonces, pero en las manos de Dios tu testimonio es de bendición para muchas personas. Entonces, si tú tienes un Exacto. testimonio, eh, si tú has pasado por algo, has experimentado algo y Dios te ha ayudado a través de eso, tú no sabes quién puede estarlo pasando. Y compartir eso puede bendecir muchas personas. Exacto. Cuando uno comparte de testimonio, me acuerdo mucho de cuando Jesús resucitó y cuando fue con los discípulos y todo eso, siendo su cuerpo glorificado, él no quitó las manchas de sus heridas en la cruz. Por eso cuando se ve que Tomás no cree, cuando Jesús aparece, le dice, decía Tomás, hasta no ver y tocar con mis manos sus heridas, no voy a creer. Entonces cuando Jesús se aparece y dice, ven, toca mis heridas, entonces cuando Tomás toca es cuando de verdad ahora cree. Pero esto es simbolismo de que cuando Jesús, aún siendo su cuerpo glorificado y él ya siendo Dios, él no escondió sus heridas, sino que las expuso a Tomás. En este caso, el sacrificio que él hizo. Porque nosotros con nuestro testimonio es mostrarle nuestras heridas y decirle, pues ve mis heridas, si Dios pudo cicatrizar estas heridas, también lo puede hacer contigo. Simplemente es Exactamente. como un llamado a la salvación también. Y esto que me dijiste de las marcas, cuando Jesús le muestra a Tomás las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado,
que bien él teniendo un cuerpo resucitado podía haber eliminado esas marcas, pero no lo hizo como testimonio de lo que él había pasado, como memoria de lo que él había atravesado por nosotros. Saludos familia, gracias por haber estado aquí con nosotros hasta el final de esta entrevista. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció la entrevista. Si tienes alguna pregunta para David, lo puedes dejar aquí en los comentarios también y se la podemos hacer llegar. Y si te interesa que tengamos alguna entrevista con alguna otra persona, algún otro influencer, quizás algún artista urbano al que podamos tener algún alcance, déjanos saber. Dios te bendiga.